Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile. Día en que comienza una serie de datos muy importantes que yo les decía al principio de la semana. Hoy el informe fue del Instituto Nacional de Estadísticas respecto al empleo. Y la verdad es que se mantiene lo que ha venido mostrando en el último tiempo. Es que se siguen creando empleos, pero de una manera cada vez menor. Ya no están los meses en que había más de 100.000 puestos creados y había una enorme comparación respecto a 2020, por ejemplo. No, ahora, por ejemplo, el INE informó que trimestralmente solo se sumaron más de 20.000. Por lo tanto, el empleo sigue creciendo, pero levemente. La buena noticia también es que la tasa de desocupación apenas subió una décima. Que estamos en una situación económica delicada, que hay que tener mesura, fueron parte de las reacciones por las cifras que informó esta jornada el INE. La tasa de desocupación llegó a 7,9%, manteniéndose estable en los últimos trimestres. Observamos una tasa de desocupación de 7,9%, que no es estadísticamente significativa respecto del periodo anterior, y vemos que durante todo el año 2022 la tasa de desocupación se ha mantenido más o menos estable alrededor del 7,8%. En cuanto a los ocupados, la cifra aumentó 8,6%. Es decir, en la actualidad hay más de 8.800.000 personas con empleos, una cifra que se mira con atención porque pese a que se han recuperado más del 97% de los puestos de trabajo que había antes de la pandemia, aún queda por hacer. Hay que considerar que todavía nos faltan por recuperar alrededor de 72.000 puestos de trabajo, de los cuales alrededor de 45.000 son de mujeres. El desempleo en relación al trimestre anterior se ha mantenido estable, no ha habido una variación significativa. Estamos todavía faltando más o menos 3% de participación laboral de las mujeres y de los hombres. Entonces, ambos grupos todavía no están entrando a la fuerza laboral de la misma manera que lo eran al inicio del 2019, por ejemplo. En concreto, las personas ocupadas subieron en poco más de 22.000 personas, ritmo menor al informado para el trimestre de abril y junio, es decir, se están creando empleos pero a una menor escala. La fuerza laboral va aumentando y la creación de empleos no va con la misma velocidad del crecimiento de la fuerza laboral. ¿Qué significa eso? Que hoy día estamos viendo las consecuencias del frenazo económico y lamentablemente debiéramos ver aumentado de aquí a fin de año la tasa de desocupación a nivel país. Dentro de los ocupados, los sectores que más incidieron al alza fueron el comercio, la industria manufacturera y los hogares como empleadores. Esto obedece fundamentalmente al funcionamiento de la pandemia. La pandemia disminuyó cualquier actividad de trabajo en el hogar porque las cuarentenas y las restricciones sanitarias impedían el trabajo desde la casa. Y también explica por qué el sector de las mujeres, que tradicionalmente se vincula al sector del trabajo del hogar, está funcionando de forma más activa. En cuanto al comercio, un sector que representa 1/5 de los trabajadores del país, según la Cámara Nacional, los ocupados llegaron a más de 1.600.000 personas entre mayo y julio. Si bien se ve un alza anual en los ocupados del sector, que responde en parte a un tema de esa comparación, se ve una caída en el margen respecto al trimestre previo, reafirmando el menor dinamismo en la creación de empleos en el sector que se viene evidenciando desde principios de año. Es que claro, la base de comparación es grande. En Patronato al menos se preparan para este segundo semestre con fechas claves como fiestas patrias y Navidad. Tenemos que pagar muchas cosas. Entre eso, los arriendos están súper caros. Todo ha aumentado, todo va como para arriba, pues. Toda mi vida he trabajado. Aquí donde ya se me ha hecho difícil, pero ya gracias a Dios conseguí. Ambas llevan menos de 2 meses en esta tienda en el tradicional barrio de Recoleta, donde dicen que, aunque a menor ritmo que otros años, ya están necesitando nuevos trabajadores. Habíamos tenido 2, 3 personas y ahora ya vemos 5. Entonces, y a lo mejor ya antes del 18 hay que tener más gente todavía. Porque el comercio en septiembre se activa hasta fin de año. Lo que también se mantiene estable es el trabajo informal. En este trimestre llegó a 26,6%, aumentando en un año más de 7 puntos. Pero creo que tenemos que empezar a observar de que es una tendencia para quedarse, principalmente por la estrechez de la economía, la inmigración y también por los cambios en el mundo del trabajo. ¿Qué sucederá en los próximos meses? Mucho depende de cómo vaya decantando la incertidumbre económica y política en Chile y en el mundo.
Revisamos rápidamente comentarios del mercado luego del informe de empleo que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas. Partimos por Clapes UC, donde, vamos a verlo desplegado ahora, señalan que la evolución de los ocupados indica que hay 8,8 millones de personas con trabajo. Faltan aún 214.000 empleos para recuperar y estar en los niveles de ocupación antes de la pandemia. En ese sentido, hay una recuperación a una tasa más lenta en comparación a los segundos semestres de 2020 y 2021. Lo que yo les decía, se siguen creando puestos, pero a un ritmo bastante menor. Vamos ahora a lo que opina la Cámara Nacional de Comercio, un rubro muy intensivo en empleo. Ellos creen que el nivel de desempleo aumenta en el margen, pero en un incremento prácticamente nulo y también un incremento nulo de ocupados, lo mismo que les estábamos diciendo. Aquí algo positivo, hay una mayor creación trimestral de empleos formales frente a los informales. Pasamos ahora a lo que informa Scotiabank. ¿Qué dicen ellos? Su análisis es positivo, pero hay que mirarlo con cautela. La economía sigue siendo capaz de crear empleos en un momento de estancamiento económico, pero sigue dependiendo de los programas de apoyo fiscal a la contratación, además de estar concentrada en solo algunos sectores. Recordemos que hasta el tercer trimestre de este año va a estar disponible el IFE laboral, que es un subsidio del gobierno para contratar personas nuevas o volver a contratar personas que antes habían dejado de tener un trabajo. Finalmente vemos al Grupo Security, que también informó sus opiniones. Las cifras vienen a ratificar el panorama más desfavorable en el mercado laboral que hemos venido anticipando, que se prolongaría en los próximos meses con caída del empleo. Aquí ellos señalan no que va a haber un incremento menor del empleo, sino que con caída, y que llevaría un incremento gradual en la tasa de desocupación. Ahí vemos al menos una perspectiva negativa en el mercado laboral, lo estaremos viendo. Tiene sentido si sabemos que ya estamos o vamos a ir definitivamente a una recesión económica. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona el mercado laboral. Y también hemos estado muy atentos a la evolución del dólar, que sigue estando bajo los 890 pesos en nuestro país. Incluso este martes llegó a estar en 875 en algún momento de la mañana, pero luego cerró en 888 pesos. ¿Por qué se mantiene esta volatilidad? Lo vemos a continuación. El dólar ha mostrado caídas en las últimas jornadas en medio de una apreciación del peso chileno debido a que existe mayor optimismo con respecto al plebiscito de salida de este 4 de septiembre. Y este optimismo no solamente se ve reflejado en el tipo de cambio, sino que también lo hemos visto con fuertes alzas en el índice IPSA, que es el principal índice accionario de nuestro país. Este optimismo se está dando porque los inversionistas están viendo precisamente que la opción de rechazo para el día 4 de septiembre, que es el plebiscito de salida, podría tener mayor posibilidad de que la gente lo vote, y ese escenario genera menos incertidumbre para los inversionistas. Por lo tanto, a menor incertidumbre se genera precisamente esta apreciación de la moneda local, considerando de que la otra opción podría generar mayor incertidumbre en el mercado local. Pensando en los próximos días, es bastante probable que mantengamos la última volatilidad, aunque hay que considerar también algunos factores externos que de momento podrían empezar a generar una apreciación del billete verde en nuestro país, pero siempre considerando de que lo que suceda el 4 de septiembre va a ser clave para la evolución del tipo de cambio en el corto plazo, y especialmente considerando que son dos posturas que podrían generar cambios importantes en la visión de los inversionistas con respecto a la situación del país en los próximos años. Y por supuesto yo les recuerdo que CNN tiene una cobertura especialmente dedicada para el domingo, desde muy temprano hasta el lunes en la madrugada, con los resultados finalmente del plebiscito de salida. Durante agosto, las bolsas mundiales, especialmente en Estados Unidos, han tenido caídas más o menos en torno a 3%. Ahora, hay una estadística que señala que septiembre generalmente es un mes malo para las bolsas. ¿Es una estadística concreta? ¿Se puede repetir en septiembre? Lo vemos en el siguiente informe de Javier Serviá de CNN. Este jueves entramos a septiembre, que es históricamente el peor mes del año para la bolsa.
En septiembre del año pasado y del 2020, los índices Dow y el Standard & Poor's 500 cayeron fuertemente, aunque el mercado en general se recuperó en ambos años. Esto no significa que las acciones estén condenadas a terminar este septiembre en números rojos, ya que las acciones también subieron en cada uno de los 3 septiembres anteriores a la pandemia. Sin embargo, se debe considerar que este es un año de elecciones intermedias. Según datos de The Stock Trader Almanac, el Dow ha caído en 11 de los últimos 18 septiembres previos a las elecciones desde 1950. Josh Emanuel, director de inversiones de Wilshire, dijo que no hay duda de que hay una serie de preocupaciones geopolíticas y datos económicos que podrían provocar volatilidad y que los inversores deberían estar preparados para ello. Añadió que deben estar atentos a la Reserva Federal y a la economía, y que la buena noticia es que hay indicios de que el mercado laboral sigue siendo saludable y de que la inflación empieza a enfriarse. Hace mucho tiempo que en Agenda Económica no hacemos entrevista de recomendación para inversiones personales, fondos mutuos, renta fija sigue siendo atractiva. Resultado de las bolsas que han caído durante agosto, especialmente en Estados Unidos, es un anticipo de que eventualmente haya que disminuir la exposición a fondos con renta variable. Lo conversamos ahora con Natalia Aranguis, que es socia y gerenta de estudios en Aurea Group, y la vemos en pantalla. Natalia, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien. Veíamos en el primer bloque un reporte de CNN en Estados Unidos que habla de que septiembre suele ser el peor mes para la bolsa en Estados Unidos. La pregunta es, ¿hay antecedentes de que eso pueda realmente pasar ahora en septiembre y cómo eso puede impactar a la decisión de estar expuesto o no a la renta variable? Mira, lo que tenemos es un panorama mundial bastante complicado por bajo crecimiento, alta inflación, y lo que pasó en Jackson Hole también nos tiende a pensar, por supuesto, de que las tasas podrían volver a subir, lo que afectaría a la renta fija y en general a todos los activos financieros. Dado esto, ver septiembre como el peor mes, creo que no tenemos suficiente data como para decir eso, pero sí que hay que estar con cautela. Nosotros fuera lo que estamos pensando es en renta fija, pero en plazos muy cortitos, dado el tema de las alzas de tasas. Y quizás en renta variable en algunos sectores, no en todo, digamos, el índice Standard & Poor's, ni Russell, ni Nasdaq, por ejemplo, sino que en algunos sectores, por ejemplo, del Standard & Poor's, como healthcare o consumo básico, creo que serían un poco atractivos para invertir. Pero la verdad es que todo el panorama mundial está bastante complicado. Sí, nosotros vimos un informe que hablaba de la caída de los fondos DIE, de las AFP, y marca un cambio, porque antes, por lo menos en el último año corrido, los últimos 12 meses, esos dos fondos fueron los que más subieron y ahora tienen caídas bastante importantes de 2 y 3%. Y voy a eso, hay que está perdiendo atractivo entonces la renta fija, que fue de gran rentabilidad, muy por sobre lo que se estilaba en los años anteriores. Y entonces, ¿ese fenómeno ya está pasando? Es que tenemos que diferenciar en renta fija dependiendo de la duración. O sea, si bien las duraciones más largas están perdiendo atractivo totalmente por un tema de incertidumbre, digamos, y que es preferible estar, por ejemplo, pensemos en Chile, estamos pensando en renta fija menor de 2 años, y dependiendo, digamos, de los resultados del domingo, es si ampliamos o no ampliamos esa duración de la renta fija. Y en el caso de Estados Unidos también estamos pensando en que sigue siendo atractiva la renta fija en corto plazo, pero ya nos olvidamos, por ejemplo, de aquellos fondos mutuos o otro tipo, digamos, de instrumentos con duraciones que antes eran atractivas como 6, 7 años. Eso ya no lo estamos tomando, digamos, dentro de nuestra cartera de inversiones. ¿Recomiendas algún tipo de instrumento para invertir en renta fija en esos periodos cortos, Natalia? O sea, por ejemplo, en Chile, los bonos que tienen una clasificación de riesgo alta, por ejemplo, AA o AAA, siguen siendo muy atractivos con baja duración. Eso es en el panorama de hoy, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, el lunes, dependiendo del resultado, digamos, del plebiscito, es si ampliamos o restringimos la duración de aquellos bonos. Por ejemplo,
en el caso de ganar el rechazo, nosotros podríamos incluir dentro de la cartera bonos A, ya que están fuera de nuestro portfolio hoy en día, y quizás ampliar unos 6 meses en la duración de los mismos. En cambio, si gana el apruebo, probablemente lo que estaríamos es seguir con bonos de muy alta clasificación e idealmente un plazo máximo de 12 meses. O sea, el portfolio depende mucho de los resultados que tengamos y también de las cifras que vayan a salir la próxima semana. Para entender bien el análisis que haces, si es que gana el rechazo, ¿se podría aumentar algo más de riesgo en la inversión para obtener una mayor rentabilidad? Y si gana el apruebo, ¿habría que hacer lo contrario? Sí, ciertamente. Nosotros, por ejemplo, pensamos que en el caso de ganar el rechazo podríamos empezar a mirar algo de renta variable, lo cual nosotros hoy estamos en 0. Entonces hay algunos sectores que están muy castigados y que pueden tener alguna rentabilidad en el corto plazo, mediano plazo, bastante atractiva. Por ejemplo, utilities dentro del IPSA. En el caso de la segunda opción de ganar el apruebo, nosotros seguiríamos en 0 en renta variable y en renta fija solamente en altas clasificaciones de riesgo de muy baja duración. En renta variable, Natalia, se puede aplicar el mismo análisis que tú mencionabas recién para la renta fija en cuanto a si están más expuestos a riesgo en caso de cualquiera de las dos opciones que gane el domingo. Pero tú reiteras algo que lo he venido escuchando hace bastante tiempo. En renta variable, más que ampliar mucho, hay que ser selectivo. Selectivo más que en una acción específica, quizás selectivo en una industria en particular y en un mercado específico. Las dos cosas, digamos. Esto es como, no se puede generalizar, pero hay algunos sectores que han estado más castigados, como utility o las forestales, que quizás podrían llegar a ser atractivos dependiendo de los resultados trimestrales que hayan demostrado las empresas del IPSA. También el sector bancario, hay un par de compañías que están bastante castigadas y que podrían volver a ser atractivas también. Pero sí, creo que la palabra que tú usaste, Nicolás, es la mejor, que es ser selectivo con las inversiones hoy en día, e incluso en los dos escenarios, porque no olvidemos que independiente de que gane, igual vamos a tener un periodo de incertidumbre, en un caso mayor que el otro, digamos, pero sí el panorama económico en Chile, estamos hablando de una economía con esta inflación y un panorama mundial también con alta inflación y bajo crecimiento. La Fed de Estados Unidos, al igual que los distintos bancos centrales, más o menos tienen el mismo horizonte de las tasas de interés, o mantenerlas altas o irlas subiendo, las que actualmente están más bajas. ¿Eso va a pegar a la renta variable, tal como ha sucedido durante agosto, especialmente en Estados Unidos? Es que un aumento en las tasas afecta a todos los instrumentos financieros, no solamente a un tipo de instrumento. Entonces, claro, un aumento de tasas, por supuesto que va a afectar a la valorización que tenemos por medios fundamentales de todos los instrumentos que hay en el mercado. Ahora, las proyecciones que hay se han ido acomodando. Por ejemplo, las alzas de tasas han ido un poco más arriba, con proyecciones un poco más arriba, principalmente pensando en la eficacia y eficiencia que ha tenido la política monetaria en frenar la inflación. Entonces, la verdad es que los activos financieros pueden seguir corrigiéndose, y por eso somos muy, muy cautos en ver las decisiones de inversión que vamos a tomar. También hay algunos activos, por ejemplo, ya en Chile, o sea, en nacionales, también hay algunos activos que son alternativos, que se pueden observar, digamos, que están atractivos hoy en día, dado digamos, el contexto económico que tenemos. Natalia, mi última pregunta es una que te haría un cliente que no tiene por qué saber el contexto, etcétera, y te dice, a ver, tengo una cierta cantidad de dinero, de un 100%, ¿cuánto a renta variable y cuánto a renta fija? Y dentro de cada portfolio, explicar cuáles serían los instrumentos más óptimos, un poco resumiendo también lo que me dijiste anteriormente. Ya, primero, subponderar Chile dentro de la cartera, o sea, ojalá principalmente afuera. De lo que tenemos en Chile, podría ser, como te mencionaba, renta fija,
con papeles por sobre AA, AAA, corta duración, y algunos activos alternativos, como te mencionaba, que son atractivos hoy en día, como el capital preferente inmobiliario, que te ayuda a estar, digamos, protegido frente a la inflación, pero además está dando una tasa muy interesante. Estamos hablando de UF incluso más 6, y eso realmente es bastante bueno para las tasas que estamos viendo, para las tasas de retorno que vemos hoy día en otros activos financieros. Entonces, supondrá Chile, que Chile renta fija muy corto plazo, con buena clasificación de riesgo, activos alternativos como capital preferente inmobiliario, y el dólar, que nosotros pensamos que de repente puede tender a bajar en algunas otras jornadas de aquí, digamos, al martes, dependiendo de los resultados que veamos, poder dolarizarse si es que el dólar lo vemos bajo 8.40, de repente también dolarizarse no es una mala idea. Y Natalia, pero ya que estamos para el plebiscito del domingo, en porcentajes, ya que también es una elección binaria, ¿cuánto porcentaje de renta variable y cuánto por ciento en renta fija? De un 100%. Hoy en día, para un portfolio nacional, yo no estaría en renta variable. ¿Internacional? Internacional, sí, claro, sería un 60-40, 60 renta fija, 40 renta variable. Natalia Aranguis, socia y gerente de estudios de Aurea Group, muchas gracias por hablar en Agenda Económica. Hace bastante tiempo que no conversábamos. Que estés muy bien. Sí. Gracias, Nicolás. Adiós. Muy interesantes recomendaciones de inversión que siempre les tenemos acá en el programa. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.